Institución Educativa Privada Talentos College presenta Aprendamos Juntos en Casa. Docente Julio César Sánchez López. Sesión número 2. Gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Sexta unidad. Celebremos la primavera, conservando y protegiendo la naturaleza. C Prehistoria. Bienvenidos. Hola mis estimados alumnos de secundaria. Espero que se encuentren bien de salud en compañía de toda la familia. Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes. Bienvenidos al gobierno de Francisco Morales Bermúdez, segunda fase del gobierno de las Fuerzas Armadas. Adelante. Muy bien, estimados alumnos, vamos a conocer la biografía del general Francisco Morales Bermúdez Cerruti, quien nació en Lima el 4 de octubre de 1921. Fue un político y militar peruano que fue presidente de facto de la República del Perú en la denominada segunda etapa del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Hijo de Nila Cerruti González y Remigio Morales Bermúdez, estudió en Lima en el Colegio de la Inmaculada Jesuitas, ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos cuando tenía 18 años, se casó con Rosa y tuvo 4 hijos, Remigio, María Rosa, Francisco y Santiago. A finales de 1999 se casó en segundas nupcias con la abogada Alicia Zaffer. Vida política. Durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry asumió el Ministerio de Hacienda y Comercio el 20 de marzo de 1968. Luego del golpe de Estado de 1968 bajo el mando del general Juan Velasco Alvarado, fue nombrado jefe de Estado Mayor, cargo que ejerció desde 1969 hasta 1974. En junio de 1969 fue nombrado como ministro de Economía y Finanzas hasta 1974. Fue presidente del Consejo de Ministros desde febrero de 1975 y a la par ocupó la cartera del Ministerio de Guerra y la Comandancia General del Ejército. Tacnazo. Como comandante general del ejército encabezó el Tacnazo el 29 de agosto de 1975, un incruento golpe de Estado contra el presidente Juan Velasco Alvarado, y el día siguiente se autoproclamó presidente de la República del Perú como jefe de Estado en segunda fase del proceso revolucionario de las Fuerzas Armadas. Fue apoyado por la Compañía y Servicios Secretos de Estados Unidos, que se encontraban instalados en Chile apoyando al dictador Augusto Pinochet. Aspectos políticos de Francisco Morales. Tenemos la Asamblea Constituyente, se instala el 15 de julio de 1978 para la elaboración de la Carta Magna, en donde Víctor Raúl Haya de la Torre sería el más votado y ocuparía la presidencia de la Asamblea. En el plano económico, la moneda se devalúa y el alza del costo de vida se dispara. Elecciones de 1980. Se realizan elecciones presidenciales y es elegido presidente Fernando Belaúnde Terry, el mismo que había sido derrocado 12 años antes por los militares. Aspecto económico. Plan Túpac Amaru II. Tuvo como objetivo consolidar el proceso revolucionario iniciado en 1968. Dicho plan de gobierno señaló el restablecimiento posterior de la democracia, no sin antes establecer una nueva constitución política. Fue presidente del Consejo de Ministros, ministro de Guerra y comandante general del Ejército. Paquetazos económicos, devaluar la moneda y congelar los sueldos. Como presidente buscó promover la inversión privada, tratando de recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros. Además, en su gobierno se disminuyeron los subsidios. Francisco Morales, aspecto interno, huelga general. La CGTP organiza una huelga general de 48 horas, el paro más memorable de los últimos 50 años. 9 días después, Morales Bermúdez convoca elecciones para un Congreso Constituyente y fija comicios generales para 1980. Se convocó a elecciones y saldría elegido el mismo personaje que fuera depuesto
por estos mismos militares en 1968, Fernando Belaúnde Terry. Algo interesante a destacar es que en estas elecciones de 1980 pudieron votar por primera vez los analfabetos. Además, se presentaron 15 partidos políticos. Estableció la ciudadanía a los 18 años, antes era a los 21. Los antecedentes para la materialización de aquella asamblea se dieron a partir del paro nacional del 19 de julio de 1977, en donde la medida fue casi total. Libros. Morales Bermúdez es autor de varios libros en los que se encuentran Proyecto Nacional de Autoritarismo y Democracia. Muy bien, estimados alumnos, es momento de trabajar la retroalimentación del día. ¿Qué plan político reemplazó al plan Inca? Es el plan Tupac Amaru. Partidos políticos que participaron en las elecciones para la Asamblea Constituyente. Tenemos el Partido Aprista, el Partido Popular Cristiano, Partido Socialista Revolucionario. ¿Cuál fue el motivo político para la convocatoria a la Asamblea Constituyente? La crisis económica en la que se vivía en ese entonces, el establecimiento de la democracia que se requería con mucho apuro. ¿Quién fue el ministro de Economía y Finanzas en la segunda fase del gobierno militar? Javier Silva Ruete. Continuamos, estimados alumnos, del Trabajando en Clase. Promulga la Constitución de 1979, huelga organizada por la CGTP en el año 1977, el Tacnazo en el 75, la reunión de la Asamblea Constituyente en 1978 y fin del gobierno de Morales Bermúdez 1980. Lo que tenemos que hacer es organizar, colocar la fecha con su respectivo rótulo. Muy bien, estimados alumnos, ahora continuamos. ¿Cuál fue el partido político del candidato con menor votación? Partido Democrático Peruano. ¿Cuál de ellos tuvo mayor cantidad de representantes en la Asamblea Constituyente? Tienes que verificar. Sí, Unidad Democrática. ¿Cuál fue el segundo partido con mayor cantidad de votos? Y el partido de Gabriela Porto de Power. Trabajando en Clase. Continuamos, tenemos aquí también una lectura de la segunda fase. Morales Bermúdez inició una fase más conservadora del gobierno militar, aunque posteriormente fuera calificada por un prominente general progresista como contrarrevolución. A pesar de que el inicio manifestó su intención de conservar la revolución en la misma dirección, sin desviaciones ni personalismo, Morales Bermúdez intentó mantener un curso medio entre lo progresista velasquista de izquierda y los generales de la derecha. Muy bien, ¿qué solicitud planteó el pueblo ante la recesión global? La reducción de subsidios estatales y de gasto social. ¿Qué buscaban las medidas económicas planteadas por las instituciones internacionales? Buscaba una economía equilibrada, una liberación cautelosa. ¿Cuáles fueron las medidas económicas que realizó el gobierno de Morales Bermúdez? Reducir el papel del Estado e incrementar la economía de mercado. ¿Cómo se logró la apertura política del APRA? Bermúdez dejó de lado el rencor y se reconcilió con el APRA, ofreciéndole el olivo de la reconciliación. Muy bien, estimados alumnos, luego de escuchar la clase virtual del día de hoy, tendrás que colocar en tu cuaderno sesión número 2, Gobierno de Francisco Morales Bermúdez, y algunas actividades que tienes que desarrollar en tu cuaderno. Muy bien, estimados estudiantes, ya lo sabes, es momento de cuidarte como el comandante, no saludándote de mano como Paul, cubriéndote la boca al estornudar como Cubo, lavándote bien las manos, o como Dybala, no tocándote la cara. Quédate en la casa, mi estimado alumno. Gracias, ahora más juntos que nunca.